Bueno, recordarles a las personas que hablan español, porque tendremos una persona que hablará en portugués y otra en inglés, que en el globito debajo de la pantalla, si están en el computador, dan interpretación y dan clic en el canal de español. For people who speaks English, we'll be having speakers in Portuguese and in Spanish, most of them. So you just click the little globe below your screen that says interpretation and you choose your English channel. Camila, please for the Portuguese announcement. Olá, aqui é a Camila, sou uma das intérpretes, e se você necessita de interpretação, está no seu computador, por favor, clique na parte inferior, no globo, escolha o idioma que você deseja ouvir e clique em concluído. Se você está acessando do celular, no painel de controle na parte inferior, clica nos 3 pontinhos onde diz mais, escolha o idioma de interpretação e depois clique em concluído. Obrigada. Bueno, muchísimas gracias, querida Camila. No siendo más, para respetar el tiempo también de las personas que se nos han unido, queremos agradecer también a los maravillosos ponentes que nos acompañan y cuyo esfuerzo también para estar acá es resultado de unos aprendizajes colectivos, de unas reflexiones que a nombre de sus organizaciones nos van a traer para compartirnos y que son unos conocimientos que buscan reflejar percepciones de distintos sectores sociales frente a una cuestión ineludible, la cuestión alimentaria, que imbrica asuntos vitales de salud, de economía, de justicia social, ecológica, y por esto los debates sobre el sistema agroalimentario no pueden reducirse a fórmulas globalizadas para atacar el hambre, a fórmulas que, como nos lo muestran los datos, a todas lenguas no han funcionado. Uno de estos discursos ha sido el asociado a la intensificación y privatización de la producción de carne para enfrentar la seguridad alimentaria, algo que, por ejemplo, ha sido muy recurrente en los bancos de desarrollo. Y en este discurso aparentemente altruista, realmente se ocultan múltiples contradicciones, entre ellas la necesidad, por ejemplo, de comprender la relación con los alimentos de acuerdo a distintos contextos culturales. También se encubre las injusticias sociales de cada país, la inserción, por ejemplo, que tiene en la División Internacional del Trabajo. Si somos, perdón un momento. Perdón, mis perritos a veces se emocionan un poco con estas reflexiones. Entonces, la inserción que tienen los distintos países en la División Internacional del Trabajo, donde se asigna a algunos países la extracción de materias primas, la producción de soya, la producción de ganado, etcétera, la tenencia de la tierra, las formas políticas que tienen los distintos países, determinantes ecológicos y mucho más. Es decir, cuando nosotros tenemos un plato de comida que si somos privilegiados, tenemos los tres comidas al día. En cada ingrediente podemos ver distintos aspectos de la vida social, cultural de un país. Y aunque los aspectos no son aunque los aspectos son los mismos, la cultura, la economía, la ecología, etcétera, las realidades son distintas. Entonces, por ejemplo, en América Latina, la producción ganadera resulta ser la principal fuente de ingresos de millones de familias. Entre América Latina, Asia y África, son 200 millones de familias de pequeños productores cuyos principales ingresos dependen de la ganadería. Pero, por otro lado, América Latina en años recientes ha tenido un crecimiento 2 veces superior al mundial en producción pecuaria y es el mayor exportador de carne bovina y de ave en el mundo.
Y aunque esto representa alrededor del 45% del Producto Interno Bruto Agrícola de la región, hay una amenaza muy fuerte a los pequeños productores. Y si hablamos de las pequeñas productoras y la dificultad que tienen para acceder a la tierra, esto se intensifica más. Igualmente también sabemos, y esto lo van a ahondar ahora en más detalle las personas que van a hablar, cómo hay una deforestación muy fuerte asociada a la transformación de tierras forestales para la praderización, para ganadería y otros cultivos como la soya. Entonces, para entender de qué estamos hablando, cuando hablamos de ganadería insostenible, lo tenemos que hacer desde una perspectiva situada que reconozca de todas maneras que el territorio se construye de forma multiescalar. Es decir, que actores supranacionales como los bancos de desarrollo, como los organismos multilaterales pueden incidir en nuestro territorio, pero también existe una agencia de las organizaciones locales, de los gobiernos nacionales, que configuran esa realidad territorial. Y esa realidad territorial que a veces se presenta en blanco y negro, tiene también unos matices y unas alternativas desde la pequeña producción que queremos explorar acá, junto a los riesgos, las posibilidades y distintas expresiones de la ganadería en la subregión de América Latina. Entonces, para dar esta perspectiva, tenemos actores que operan en distintos niveles para buscar dar un acercamiento a esto. Inicialmente tenemos a Nati Green, quien nos va a hablar de los impactos ambientales y sociales de las inversiones de organismos internacionales en las operaciones de Pronaca. Posteriormente, Miguel Lovera nos va a hablar de Paraguay, comido por las vacas. Leticia Tura, de Brasil, nos va a hablar de ganado, concentración de tierras, deforestación, eh, injusticias climáticas y cómo eso tiene unos impactos de la democracia. Y finalmente, Merel van der Mark nos va a hablar sobre el papel que también tienen estos grandes bancos de desarrollo en la ganadería, con énfasis en América Latina. Ahora, eh, podría decir mucho de los panelistas, de las panelistas. Simplemente indicaré que Nati Green es miembro del comité directivo, del comité ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, del cual es coordinadora también de su equipo global, es secretaria de los Tribunales Internacionales por los Derechos de la Naturaleza. Ella es licenciada en Artes con maestría en Cambio Climático y en Ciencias Sociales. Ella ha trabajado también por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador. Ha trabajado en aspectos ambientales e indígenas de la iniciativa Yasuni ITT para mantener bajo tierra el petróleo en la Amazonía. Es la vicepresidenta de SEDENMA, la coordinadora ecuatoriana de organismos para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Cuando vayan hablando nuestras panelistas, les haré la, la introducción. Entonces, con esto le damos la palabra a Nati y le agradecemos mucho por acompañarnos. Adelante, Nati. Muchísimas gracias, Andrea, y gracias a todos quienes han puesto este panel tan importante. Muy importante realmente poder hablar de estos temas que realmente están no solamente ocultos. Nosotros vamos a empezar y les contaré una campaña sobre el tema de Pronaca porque la gente, la sociedad civil aquí en el Ecuador no conoce en absoluto lo que está sucediendo. Entonces, me presento, gracias, Andrea, especialmente el trabajo que estamos haciendo con Pronaca. Yo lo hago desde la Sí, organización de aquí del Ecuador, perdón, desde el recuerda, SEDENMA. Nati, qué pena interrumpirte. Si puedes hablar un poco despacio para el tema de la interpretación. Gracias. Gracias, Andrea. Yo tiendo a hablar muy, muy rápido, así que haré mi mejor esfuerzo por ir más lento. Gracias por esa aclaración. Bueno, les comentaba que yo al momento soy la vicepresidenta del SEDENMA. El SEDENMA es la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Y el SEDENMA es una organización que tiene 33 años, 35 años de existencia ya. Somos más de 70 organizaciones a nivel del país y junto con SEDENMA estamos trabajando con otros colectivos, con otros colectivos ambientalistas, de derechos humanos, colectivos animalistas también,
para lanzar un informe que hemos hecho a partir de una investigación que se ha realizado por el caso que lo llamamos el caso Pronaca. Para quienes no conocen, voy a contarles un poco. Pronaca es la cuarta empresa más grande del Ecuador, es una empresa que tiene ingresos por más de 961 millones de dólares en el 2021, gestiona 115 instalaciones porcinas y avícolas en todo el país, y en el 2004 el IFC casi 170 millones de dólares en préstamos, incluido un préstamo de 50 millones de dólares que fue realizado en el 2021. Mientras tanto, en el 2020 el BID Invest hizo un préstamo de 50 millones de dólares a la empresa. Así, Pronaca ha recibido actualmente 220 millones de dólares con hasta 100 millones pendientes actualmente de préstamos de los bancos. Despacio, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ir más despacio. Esta empresa, que es una empresa realmente muy grande para el Ecuador, es una empresa que ha tenido varios problemas también y que son problemas que nosotros hemos identificado y que no han sido resueltos en el pasado, y pese a no haber sido resueltos, se ha continuado con estos préstamos. Les mencionaba, por ejemplo, que, y me parece importante lo que decías tú, Andrea, de que estas empresas, especialmente la justificación de los bancos, es con respecto a un tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, especialmente la seguridad alimentaria. La razón que nos han dado los bancos con respecto a estos créditos es especialmente el tema del COVID. Estos dos últimos créditos que se dan durante el COVID son créditos que se dieron sin hacer visitas a la empresa por el tema de la pandemia, y son visitas que no se hicieron, pero que sí se otorgaron los créditos directamente por razón de una urgencia de proveer los alimentos a la población ecuatoriana, sin considerar que una empresa como Pronaca es una empresa que hace, que tiene muchísimos problemas ambientales, que los voy a mencionar adicionalmente, y que una pandemia como la del COVID y las pandemias que vendrán a continuación también van a estar cada vez y están relacionadas con esta sobreexplotación a la naturaleza, sobreexplotación a los animales, sobreexplotación que se da y que se traduce en una deforestación de nuestros países, especialmente en Latinoamérica, y que afecta enormemente a la población completa. Entonces, cuando nosotros hemos tenido las reuniones con los bancos, les hemos hecho saber, ¿no es cierto?, el problema que significa que para ellos se pueda dar, ¿no es cierto?, esta justificación de que por la pandemia se continúen con estos créditos. Voy a contarles un poquito más de Pronaca para los que no sepan. En el 2008, Pronaca tuvo justamente una empresa por contaminación del agua, pérdida del territorio y problemas de salud. Esta se hizo por la instalación de digestores de biogás en las comunidades de Puerto Limón, de Valle Hermoso, de San Gabriel de Baba y de Peripa. Se rechazó parte de la demanda. Sin embargo, la Corte sí consideró las quejas ambientales que eran fundadas y logró ordenar el establecimiento de una comisión para monitorar las actividades de Pronaca. Según justamente, no solamente esta demanda, sino la Defensoría del Pueblo que lleva a cabo esta comisión, y las comunidades indígenas, todo lo que las comunidades alegaron, como el mal olor que emanan las granjas porcinas, la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire, la falta de licencias ambientales adecuadas, los problemas de salud, no fueron resueltos por esta empresa. Sin embargo, ¿no es cierto?, en el 2010 se plantea también, las partes interesadas plantean una demanda, una queja ante la CAO, y el IFC simplemente afirmó que Pronaca estaba trabajando para abordar las deficiencias de implementar mejoras de desempeño, y cierra el caso en el 2011. Lo que estamos nosotros trabajando en este momento es trabajando justamente para visibilizar qué es lo que ha ocurrido desde entonces, y justamente conocemos que las comunidades indígenas tienen mucho interés en volver, ¿no es cierto?, a los organismos internacionales de los bancos, ¿no es cierto?, al MISI y el ACAO, para establecer cuáles son los problemas que siguen existiendo con esta empresa y que no han sido resueltos. Uno de los temas que más nos interesó al iniciar este proceso es que ninguno de nosotros sabía y tenía conocimiento de estos créditos. Peor aún, lo tenían las comunidades.
Y además, no fue hasta hace una semana que tuvimos una reunión con el IFC intentando que nos den más información, pese a que habíamos tenido reuniones anteriormente, nos conocimos que el problema no estaba solamente en Santo Domingo de los Colorados, donde se encuentran los indígenas áchilas, sino que también el crédito había servido para la expansión porcícola y avina en otros lugares del Ecuador, como es Bucay. ¿Qué es lo que está pasando? Continúan los impactos económicos, culturales, de salud y la contaminación del agua son realmente de máxima preocupación para las poblaciones. Estas poblaciones están asentadas en los ríos Pove, Peripa, Chihuilpe, y esta agua está completamente ligada a la vida y subsistencia misma de las comunidades. Estas comunidades plantean que ellos tradicionalmente pescaban y hacían agricultura justamente con esas aguas y han tenido que dejar de hacerlo, ya no se bañan en esa agua, ya no pescan en esa agua y se ha alejado mucho el turismo, especialmente por el tema de los olores y la contaminación del agua, y eso no se ha recuperado. Hay graves impactos en la salud. Los residentes de esa zona agrícola industrial intensiva experimentaron un aumento del 100% en la cáncer de piel entre el 2014 y el 2018. Como les decía, hay mucha falta de información. Las comunidades no saben lo que está haciendo Pronaca, peor aún, saben de la expansión y qué es lo que esto va a significar para su territorio y para otros territorios. No tienen entonces los conocimientos de la expansión de los planes de esta empresa, y nosotros como organizaciones, como colectivo, al entender que hay un problema y que hubo un problema que no ha sido resuelto, si es que a este problema se le aumentan 100 millones de crédito más para expansión, entonces el problema va a ser mayor, por simple lógica matemática, pese a que no tenemos los detalles de cómo va a ser esa inversión, ya que los bancos simplemente nos dicen que eso es información privada de la empresa y que no puede ser divulgada. Esperamos que los bancos puedan darnos un poco más de información, ya que uno de los problemas graves que tenemos también es la falta de consulta. Los indígenas que viven junto a las operaciones de Pronaca no han sido informados ni consultados de estas nuevas operaciones, como también lo exige la legislación ecuatoriana. Y como ustedes saben, las políticas del banco exigen que se cumpla con la legislación de cada país. La legislación ecuatoriana plantea que cualquier nueva expansión de la actividad necesita nuevas licencias de impacto ambiental, y estas actividades, como hemos visto en las diferentes instituciones, no tienen nuevas licencias. No se tomaron en cuenta las demandas judiciales ni los impactos residuales. Hay una falta de garantía de estas nuevas licencias de la actividad, y por lo tanto nosotros hacemos un informe en donde vemos, por ejemplo, el incumplimiento de varias normas de desempeño de los bancos. De cierta manera, al tener créditos de los bancos, nos apoya el que una empresa como Pronaca, tan grande como Pronaca, con tanta influencia como Pronaca en los gobiernos, en los gobiernos locales especialmente, tiene que cumplir no solamente con la legislación ecuatoriana, sino que además tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con las normas de desempeño bancario, que también son bastante exigentes. Nosotros hemos visto entonces que se incumple el PS1 de evaluación y riesgos de impactos ambientales y sociales, que se incumple también el PS3 en la eficiencia de recursos y prevención de contaminación, se incumple el PS4 de salud, seguridad y protección de la comunidad, y hay un fracaso en aplicación efectiva del PS6 de los impactos indirectos de la cadena de suministros. También se incumple la norma de desempeño 7 por los impactos en los pueblos indígenas. Nosotros entonces como colectivo hemos hecho algunas recomendaciones al BID y al IFC, también al gobierno nacional. Primero, la mayor divulgación de la información. No conocemos sobre esta información. Se tiene que tener un programa de calidad del agua, establecer las consultas significativas de las poblaciones indígenas, tener más requisitos rigurosos en la cadena de suministros de la empresa, resolver el problema que no está cerrado en nuestro sistema judicial desde el 2009, ver si es que cuáles son las compensaciones que se necesitan. Y ojo, que en el Ecuador no solamente las compensaciones tienen que ser a las poblaciones, sino que en el Ecuador somos un país que reconoce que la naturaleza es sujeto de derechos y que por lo tanto la remediación y la restauración integral de los ecosistemas, de los ríos afectados, tiene que darse por las empresas y también con corresponsabilidad del Estado.
Por lo tanto, también hacemos algunas recomendaciones para el gobierno, como es activar una comisión conjunta que dé seguimiento a estos temas, garantizar que estas empresas cumplan con con las licencias necesarias, implementar una auditoría ambiental y reconocer, por supuesto, los derechos constitucionales de las comunidades locales y también los derechos de la naturaleza. Estas resoluciones que les estoy comentando en este informe son resoluciones y recomendaciones que vamos a hacerlas en el lanzamiento de este informe, más o menos que se realizará en un mes más, y que son muy importantes porque, vuelvo y repito, la mayor parte de la población ecuatoriana no conoce del crédito, no conoce dónde se van a realizar la expansión y sabemos muy fuertemente que esta empresa es una empresa que tiene prácticas ambientales que no han sido resueltas, incluso a través de demandas judiciales, y la falta de información de poblaciones indígenas que se encuentran ya afectadas, cuyos medios de vida no han sido recuperados por la presencia de esta empresa, tienen que verse remediados. Entonces, por supuesto, nosotros queremos juntar esta propuesta y este informe a las campañas que se realizan a nivel internacional sobre lo que significa el aumento de esta explotación de los animales para los alimentos, y entender que existen maneras muy diferentes de poder continuar con una real soberanía alimentaria que sean mucho más amigables con no solamente la naturaleza, con los medios de producción comunitarios, y que además sean ingresos mucho más redistributivos, que es lo que no ocurre con esta empresa. Me quedo por ahí, André, porque sé que tenemos poco tiempo, pero les agradezco muchísimo por escuchar y decirles que pronto estará listo este informe, que lo daremos llegar a toda la comunidad nacional e internacional. Perfecto, Nati. Muchas gracias y gracias también por apegarse al tiempo. Gracias a Sedema por aceptar esta invitación, por participar, por las reflexiones que nos comparten y que, aunque tiene algunos elementos comunes con otras expresiones y otras tendencias de la ganadería, nos permite identificar algunas particularidades con la ganadería intensiva versus la ganadería extensiva. Sin embargo, hay unos rasgos comunes cuando Nati hablaba, por ejemplo, de la influencia que tiene Pronaca en distintos gobiernos, y es el asunto del poder y la captura corporativa. Y es muy difícil nosotras también desmantelar el poder corporativo si lo seguimos alimentando a través de la alimentación. Y es una tensión y es una lucha supremamente importante recuperar la soberanía y la autonomía alimentaria para ir quitándole flujo a estas entidades que están acaparando tanto aguas como tierras como bosques, recordando que finalmente pues las aguas fluyen hacia el poder, las tierras fluyen hacia el poder, y de estas juntanzas que nosotras fortalezcamos también depende erosionar ese poder corporativo. Entonces, muchísimas gracias a Nati por compartir estas reflexiones. Le queremos dar entonces ahora la palabra a Miguel Lovera de la iniciativa Amotocodi e igualmente del Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental Geñoy. Miguel es ingeniero agrónomo. Él ha dedicado su vida a la agricultura tradicional con comunidades indígenas y campesinas y a la conservación de las semillas nativas y criollas. Miguel nos va a desarrollar su tesis de que Paraguay es un país comido por las vacas, y lo va a hacer de forma magistral en 10 minutos, que sabemos que es un reto tremendo siempre el tema del tiempo, pero entonces tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias a Geñoy y a la iniciativa Motocodi por aceptar esta invitación de la Global Forest Coalition, de la cual además son organizaciones miembro también en América Latina. Entonces, te damos la palabra, Miguel. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea, y muy contento de estar aquí con todos los compañeros y compañeras de la Coalición Mundial por los Bosques, nuestra vieja organización. Voy a compartir con ustedes
una presentación de PowerPoint, que no sé dónde se metió. Oh. A ver. Ahí estamos, ¿no? Ups. Aquí estamos con un país devorado por las vacas. Y le puse este título así un poco subjetivo, porque un poco para que no sea tan directa la cosa. Paraguay en realidad es el ejemplo más directo de lo que es un país entregado a la ganadería desde muy temprano, en su historia. La ganadería en América del Sur básicamente empieza en Paraguay, en lo que era el Paraguay colonial o protocolonial, ya con un pequeño arreo de un toro y 7 vacas, que es, aparentemente es bastante exacta la cifra, porque la contabilidad de esos días era muy estricta y muy fácil también, ¿no? Pero bueno, llega a expandirse de la forma en que conocemos, por lo menos tenemos noción de que es una actividad tremendamente expandida en todo el cono sur, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, y eso, el hato ganadero de ese país o de esa zona que empezó con un toro y 7 vacas, en este momento llega a 13,2 millones de cabezas, casi 2 cabezas por habitante. Paraguay es un gran exportador de esa carne, de esa producción. Les aclaro que estoy hablando exclusivamente de la producción bovina. Yo tengo el sesgo de hablar de la producción bovina, que es en realidad la que más impacta en todo el país, en la economía y socioeconómicamente y ambientalmente. Un país donde esa producción, un 90 y un poco más por ciento, se exporta a mercados de todo el mundo, y es un negocio muy alejado del negocio tradicional de criar las vaquitas y esas cosas, sino que es un negocio muy complejo, muy concentrado. Hay 17 frigoríficos en el país, pero en realidad que estos 10 que vemos acá, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 7, 8. Bueno, estos concentran básicamente el 70, no, perdón, el 90%. Y los 3 más grandes, perdón, y los 5 más grandes concentran el 50%. Esos frigoríficos en gran medida son de capital brasileño. Hay nombres legendarios ahí en la industria de los frigoríficos. Está Minerva, estaba JBS, que ahora fue concentrado en Minerva, y otros grupos menores también, pero sobre todo Minerva concentra gran parte de la exportación de carne en este momento. El consumo interno, digamos que normalmente va entre el 10 y el 20% de la faena. Cuanto más se produce, más se exporta. Esa es la situación actual, porque el mercado es absolutamente inelástico y se traga toda la carne que se le pone enfrente, ¿no? El mercado de exportación sobre todo. La característica de estos últimos años, y bueno, casi siempre en realidad, es que el precio de exportación es el precio que condiciona el precio local. ¿Qué pasó?
Hola, ¿están? Sí, te Ah, escuchamos perfectamente. es un ruido raro la máquina y cree que me despidieron. Bueno. Nada, y el Paraguay tiene un modelo tradicional que es básicamente usar las praderas naturales, y acá estamos viendo algo un poco exagerado de mi parte, son algunos claros en un gran bosque, el bosque eh, semiárido del Chaco, y la ganadería se dio ahí históricamente, pero eso cambia brutalmente con el interés por el aumento de... Opa, ¿qué pasa acá? Con interés en el aumento de la producción, y se convierte en esto. Este es el nuevo modelo, que es el modelo del agronegocio, por darle un nombre, que viene desarrollándose y consolidándose en estas grandes extensiones a cielo abierto que se basan en la deforestación. Ya vamos a ver cifras de deforestación, pero acá les quiero presentar primeramente lo que es el mapa actual de cobertura forestal en el país. Vamos a ver que está casi todo deforestado, y vamos a ver cómo fue iniciándose eso. Este es un mapa aproximado de lo que era la región oriental del Paraguay. Aquí pueden ver cómo está ahora. Y empezó así. Ups, ahí se me fue de vuelta. Empezó así. Este es el primer, bueno, por lo menos el mapa más común y más temprano de cobertura forestal en la región oriental. Y este es el camino. No sé qué le pasó a mí. No me obedece el Ellos, mando. tranquilo, ellos son traicioneros. Aquí te estamos viendo y siguiendo Ahí estamos. perfectamente. Ahí vemos que esto es lo que queda más o menos de montes en parcelas superiores a las 10.000 hectáreas en este momento en la región oriental. Ahí, como veíamos al comienzo, vamos de vuelta a la primera, a 1945, veíamos que era una masa, o por lo menos que las masas forestales eran inmensas, con algunas excepciones. Pero en este momento, básicamente, desde el punto de vista ecológico, podemos decir que esta región está totalmente deforestada. No tengo una foto, no tengo una imagen más nueva de esta región. Es bastante vieja, pero pueden ponerle la firma de que está más blanca todavía. Y el Chaco, bueno, siguió más o menos este proceso. Lo tengo hasta el 2015 también, pero en la primera foto vamos a volver a ver un poquito cómo está la situación actual. Todo lo verde era vegetación natural, y ahí están las zonas más blanquecinas o más rojas en esto, ahí en el 2007, son las áreas deforestadas. Pero de un área de una región que se veía ahí como en el 75 y en el 90, se ve ahora como en el 2015, que está totalmente o en gran medida deforestada, y está también, sobre todo, en un gran proceso de fragmentación. Vamos a volver a esta foto. Esto que vemos es ahí no sé si se nota en la leyenda, pero aquí se ve clarísimamente que lo que queda es muy poco del verde continuo, que estos son los últimos bosques que quedan en el país. Y el 99% de esta deforestación está causada por la expansión de la ganadería. Y sobre todo en un periodo muy corto de tiempo. Esto se da en los últimos 25 años, llegando a estos niveles. Se pasó de una deforestación de algo así como 30%
en 20 años se pasó a una deforestación que está llegando al 60%, o sea, se duplica en 20 años. El norte del Chaco, sí me falta una foto. Ahí está. El norte del Chaco es el territorio en el que vive el pueblo ayoreo. Ahí vimos, esta es la parte norte del Chaco hacia Bolivia, Argentina está aquí al oeste, al este está Brasil. Y es territorio del pueblo ayoreo, viven en aislamiento voluntario, hay algunos de ellos que viven todavía en aislamiento voluntario, y la deforestación acá es altísima. Durante varios años, por lo menos hasta el 2019, era la más alta del mundo, y esta no es solamente deforestación, sino que a nuestro modo de ver implica el genocidio de ese pueblo, porque ese pueblo no sabe vivir de otra forma más que ahí. Bueno, la biodiversidad en Paraguay, por supuesto no voy a sorprender a los ecuatorianos, ni colombianos, ni brasileros con la biodiversidad, entonces vamos a pasarnos más, pero acá sí les vamos a ganar a todos. Paraguay tiene la peor distribución de la tierra del mundo. Solo el 10%, ahí pueden ver el gráfico, pero solo el 10% más o menos queda en manos públicas, y ahí entran públicas en, bueno, ciudades, edificios públicos, lo que sea, dependencias públicas. Todo el resto ha sido privatizado, y áreas protegidas también, y todo el resto ha sido privatizado. Y la ganadería pretende seguir expandiéndose de esos 26 millones que dicen ocupar ahora, 26 millones de hectáreas. Nada, piensan seguir extendiendo la superficie ganadera porque dicen que hay mucho todavía, no llegamos al 50% todavía de la deforestación, no sé cómo calculan eso, bueno, cuentan cualquier árbol en cualquier loma aislada, pero nada, el proceso de deforestación va a terminar con la última formación natural en pocos años más, entre el 2026 y el 2028. Y bueno, es así como se comieron las vacas de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos estas reflexiones tan tristes, tan preocupantes realmente, que nos ponen a pensar también un poco, digamos, en una historia social de la ganadería, porque nuestros pueblos originarios también han tenido unas formas de alimentarse con animales domesticados, no necesariamente con ganado bovino, pero también han tenido sus prácticas propias para la alimentación, que en detrimento de este crecimiento del sistema agroalimentario, como lo llamó Miguel, han ido perdiendo cada vez más lugar en las representaciones de un país, incluso poniendo en riesgo la existencia misma de los pueblos, como el caso del pueblo ayoreo, y vemos que es algo que se repite con otra expresión de ganadería, como la que nos compartió Nati en Ecuador, donde también hay afectaciones con pueblos indígenas. Y algo importante que podemos ver acá es la elitización del consumo de carne. Si Miguel nos muestra, como Miguel nos mostró, la mayoría de esto es para exportación. Entonces estamos sacrificando nuestros países, nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, nuestros conocimientos bioculturales y nuestros sistemas propios para producir alimento de forma local, sustentable, alejada del petróleo y sin acabar con los bosques para un sistema voraz a nivel global. Seguro si miráramos para dónde se está exportando esta carne, podemos ver los mercados europeos, chinos en aumento, estadounidenses, como quiere ingresar ya la carne paraguaya recientemente. Entonces, muchísimas gracias por poner en tensión también el negocio tradicional de criar la vaquita con la concentración tan fuerte que hay, porque las vacas se la comieron 7 empresas, lo que estabas diciendo. Entonces, nuevamente las reflexiones sobre el poder corporativo presente también en el sistema
agroalimentario globalizado, en el agronegocio, y un sistema corporativo que tiene influencia en las negociaciones climáticas, en las negociaciones de biodiversidad, y cuyas narrativas, por supuesto, debemos rebatir. Finalmente, también hablando en relación con el clima, Leticia nos va a hablar no solamente de, del clima, pero también de la relación que tiene la ganadería con otro tema que nos tocó Miguel, la concentración de tierras, y esto aunándolo a los impactos a la democracia. Entonces, Leticia es socióloga, es la directora ejecutiva nacional de la ONG FASE, que es la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educacional. Ella trabaja con justicia ambiental, agroecología, Amazonía y clima. Es miembro de distintas redes como la Articulación Nacional de Agroecología y en el seno de ella el Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad. También es miembro del Grupo de la Carta de Belén y ha sido miembro de espacios de gobernanza y participación social, el más reciente, en el Foro de Generación Ecológica de la Comisión de Medio Ambiente del Senado Federal. No siendo más, le damos la palabra a Leticia. Espero que también en algún momento, cuando terminemos las presentaciones, nos podamos quedar quizás unos 10 minutos para debatir también un poco sobre otras formas que sí pueden ser sustentables de ganadería, sobre otras alternativas, sobre estrategias para pensar en cómo erosionar ese poder corporativo donde se unen los bancos multilaterales de desarrollo, grandes multilaterales, nuestros gobiernos nacionales, subregionales, etcétera, porque anticipo que con la presentación de Leticia también vamos a quedar un poquito tristes y desesperanzados, y la idea no es que nos vayamos con la sensación de que todo está perdido. Entonces, adelante, Leticia, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Obrigado, Andréia. Eu vou aqui já dando tempinho para o Muchas gracias, Andrea. a interpretação, porque eu vou falar em português e agradeço que tenha aqui Voy a dar un gente poco de tiempo para que las personas puedan cambiar a la interpretación, porque yo voy a hablar en portugués y también Estou muito feliz. estoy muy contenta de haber podido escuchar el webinario en portugués. Primero, me gustaría decir que estoy muy contenta de estar aquí participando en esta reunión con la coalición. Estar aquí, ver a mis compañeros, personas a las que siempre me gusta escuchar, como por ejemplo Inés, Raya, y también estoy muy contenta de saber que muy pronto quizás podemos vernos en presencial. A mí me cansa ya un poco ver a todo el mundo a través de la pantalla, por lo tanto, espero que pronto tengamos la oportunidad de vernos todos en persona para así poder crear estrategias de una forma más concreta, porque yo creo que en los espacios virtuales es imposible ver cómo podemos aprovecharnos de este momento. Tenemos que pensar en la situación que vive América en este momento. Es un momento esencial. Tendríamos que la coalición tiene que aprovecharse de este momento actual. Y bueno, dicho esto, me gustaría comenzar con mi presentación. Não sei se vocês estão vendo, não. Espera aí. Vamos lá. Voy a ver si podéis ver la pantalla que voy a compartir. Un momento. Eu acho Vale, vamos a que continuar. quando Andréia Aquí nos estamos. convida a pensar as alternativas, porque também Cuando Andrea nossa nos pecuária dijo que pensásemos sobre diferentes alternativas, no Brasil, mas como o próprio Miguel já yo creo que es mostrou porque la na ganadería região, en ela Brasil, está como Miguel também nos ha mostrado en la región que ha mencionado, está ambiental, mas estrechamente conectada con los principalmente problemas medioambientales porque nas y nossas además también está regiões, muy relacionada con la democracia, porque en nuestras regiones nuestros países son muy diversos, por lo tanto es imposible separar la tierra de los problemas medioambientales.
Y en esto también hablamos sobre los problemas democráticos. Por eso me gustaría que en este momento que estamos viviendo en Brasil, me gustaría volver a pensar en la democracia. Hablemos primero sobre el panorama. Sim? Bom, partindo então de panorama geral da produção de gado no Brasil, e Empecemos provavelmente a gente não vai estar aqui falando só de analizando carne, una porque visión carne é general uma sobre coisa la que está ganadería de mencionada, né? Brasil. Então, acho que o primeiro Vamos a ponto hablar que sobre la ganadería. nos Y últimos yo creo que el algumas primer décadas é elemento o que tenemos que crescimento mencionar do consumo de y que carne. ocurrió en los últimos Por 20 quê? años Quer dizer, es que uma se ha modificação producido dos hábitos alimentares, un do aumento uso en da el carne, consumo de como carne bovina. necessidade Entonces aquí básica vemos cómo se están e produciendo de melhor cambios performance en, que a gente tem para en la poder maximizar alimentación. seus lucros, né? Bom, o Brasil é o segundo maior produtor de carne Los poderes bovina, corporativos tienen em la nossa posibilidad produção, de né? aumentar Nós temos este consumo de carne. duas cabeças de gado por habitante, mas nós temos mais de uma cabeça de gado por habitante. Nosotros Quer dizer que no período Bolsonaro, essas cabeças cresceram bastante. tenemos Então, más o em menos un poco más de 2017, que foi o nosso último un censo aqui no ganado Mato Grosso do por Iguaçu, nós persona. temos Y con el 222 gobierno, pues milhões e 700 de esta gado, cantidad ha e a aumentado. previsão para 2023 é que a gente En chegue a 2017 tuvimos 232 224 millones de ganados y gado, la né? previsión Sendo que, no para caso brasileiro, 2023 né, es que nós temos tendremos uma 228 millones de produção cabezas de ganado en Brasil. proporcionalmente grande, Por lo tanto, podemos ver modéstia à que parte, mas nós temos tido uma redução no número de cabeças abatidas. E a gente vai ver daqui a pouco por quê, né? el Realmente, número de entre cabezas de 2022 ganado cabeças abatidas que e se ha matado no 2023, no ha cambiado 2 milhões demasiado. de cabeças abatidas. Esse gado, ele ocupa Vemos, por 13 milhões ejemplo, de que en hectares, ou seja, 2018 se mataron a 32 75% millones de cabezas de ganado, desse mientras que gado. en Nós temos 2022 também se acabaron con 14 tradicionais millones de cabezas de ganado. de pastoreio familiar, Después, también como tenemos o las Guarani, que também características ocupa regionales, 17% dos estabelecimentos rurais. Há também algo como ocurre en Paraguay. tradicional aqui no Además, Brasil. el E ganado isso significa quarto do território ocupa brasileiro. el Isso uma 75% parte de las são as tierras lojas rurales. Esto supone un desse cuarto del território territorio brasileiro e dessa brasileño. propriedade rural, Entonces, né? Bom, no Brasil a gente ainda toda essa si extensão analizamos el tem uma territorio brasileño, esto produção supone un tercio del familiar territorio. heterogênea, quer dizer que ainda a gente tem uma produção extensiva em pequenas e médias e até grandes propriedades que ainda não estão En integradas Brasil a frigoríficos, mas esse é um existe processo tanto que será la acelerado producción de pequeños y porque já há medianos corporações productores como de que grandes parece que vocês são os productores. amigos do Miguel, tá ali, o Minerva, Marfrig, JBS e tal. Y en E Brasil, como lo ha mencionado Miguel, expansão de frigoríficos familiares, como a falência de frigoríficos familiares, né? E aquilo que a gente sempre fala, né? también tenemos diferentes industrias familiares en materia de ganadería. Abate, processamento de carne, ela na verdade envolve uma outra grande Nos damos cadeia cuenta que la industria de la carne va mucho más allá. La industria de la carne está aumentando y esta está relacionada con la cadena de soja, que la cadena de soja sobre todo se centra en la exportación de este cultivo. Aquí hablamos, por ejemplo, también sobre ganado de, de pollos, por ejemplo. E a isso se agrega mais de 20 milhões de hectares para milho, que é quem faz De los propriedade 77 millones bovina, de né? Bom, cultivos então, producidos en veja só, todas Brasil, el essas 43 millones de hectáreas mas producen voltando para a soja. carne Por lo propriamente tanto, dita, acho que la o soja gado es el cultivo más producido en último, né? Brasil. E a última Si atividade analizamos el destino de la producción de la carne bovina, veremos datos muy interesantes. os dados, né? Que aonde
Nosotros hemos presentado diferentes datos Quer dizer, na verdade, diferente da soja, né, o Brasil não donde exporta vimos que en apesar de ser o 2017 maior la exportador, disponibilidad a interna de la soja exportação era de del soja não é 80% más o apenas menos. em torno de 20% do total produzido. Y en Né? Esse 2017 cenário la é exportación de muito soja era más o menos el 20% de la producción total. Sin embargo, este escenario ha cambiado mucho. Hoy tenemos la predicción de que en 2023 la exportación de soja, perdón, la exportación de ganado bovino supondrá el 36% de toda la producción de Brasil. Pero bueno, pueden ver que también está descendiendo un poco. Estos datos provienen del Observatorio del Agronegocio, que es una entidad del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, si quieren saber más sobre los agronegocios de Brasil, pueden buscar en esta institución y así podrán obtener datos muy interesantes sobre este tema en Brasil. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones de este ganado y de la producción de soja en Brasil? Estamos hablando de Brasil, que ha participado en diferentes secciones de la democracia. Hoy somos el sexto mayor emisor de gases de efectos invernaderos. El 44% de esto está relacionado con la tierra. Hablamos de acaparamiento de tierras, por ejemplo. Después, el 28% pertenece a la agricultura. Entonces, el 72% de las emisiones de Brasil pertenece a los agronegocios. En 2019 se produjo un aumento del 9,6 emisiones totales de gases de efecto invernadero. Era un momento en el que el resto de los países estaba intentando reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos los datos de Brasil. Aquí tenemos emisiones relacionadas con las transformaciones del uso de la tierra en verde. Y bueno, como puedan ver, tenemos la misma curva de deforestación. Y después en amarillo vemos los agronegocios. Este gráfico es más interesante porque con él podemos ver la relación que existe entre las emisiones y la deforestación. Entonces, la curva que pueden ver aquí representa la deforestación en Brasil. Vemos que se ha producido un aumento. Y esto incluye el momento de Bolsonaro. Por lo tanto, desde 2018 a 2019, la deforestación aumentó de 7.500 kilómetros cuadrados a unos 10.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, vemos cómo ha aumentado un 62% la deforestación. En cuanto a los datos del año pasado, pues vemos que la deforestación ocupa un 13.000 kilómetros cuadrados más o menos. Aparte del Amazonas, también se deforestaron otras partes de Brasil. La mayor parte de la deforestación se produjeron en el estado de Pará, en Brasil. Andrea, no sé si tengo suficiente tiempo, por favor, manténme al tanto del tiempo. Pero bueno, Te quedan unos si 4 pensamos en minutos los detalles de las aproximadamente. emisiones, podemos ver que una gran parte de las emisiones se produjo por la fermentación. Estabelecimentos bovinos no Brasil, então esses dados são de 2017, que é o último censo agropecuário brasileiro, né? A gente vai ver, eu não sei se vocês conseguem. En el último censo agropecuario podemos ver
que Aqui na região centro-oeste, então, é onde tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Ele detém uma menor quantidade de estabelecimentos, mas é a região que detém a maior quantidade de cabeças de gado, né? A mesma forma, a gente observa no norte, não é a maior quantidade, mas é uma menor. Norte é onde está a Amazônia, o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia, né? bueno, la región del centro-oeste es la que, del Mato Grosso, es la que Se a gente menos tiene, pero más cabezas tiene, y en el norte es parecido. Ahora podemos ver que los estados en Brasil, podemos ver que Minas Gerais tiene la mayor cantidad de establecimientos y la mayor cantidad de cabezas. El Mato Grosso es la que tiene la mayor cantidad de cabezas y tenemos en el Mato Grosso 200 cabezas por establecimiento, y los números de los establecimientos de las regiones, tanto del centro como del norte, son las mayores regiones brasileras. Y estos, ¿qué significa en torno? Significa el 75% del Brasil, y que tiene una menor cantidad de establecimientos. Y estamos hablando aquí de una ganadería intensiva. Si vemos los datos de deforestación, se está convirtiendo en está cambiando el panorama, porque podemos ver todas las áreas que están siendo deforestadas, que son las áreas más remotas del Brasil. Y en este corazón del Pará, que desde el 2019 se quemaron grandes regiones. Si podemos ver las diferentes regiones del Brasil, podemos ver a pedido de Bolsonaro, hemos visto un crecimiento de la deforestación en la región norte, y hemos visto crecimiento bovino en la parte del norte y de la deforestación, con mayores cabezas de ganado. Y este crecimiento y la densidad en la Amazonía. Y si vemos por los estados, podemos ver el caso de Pará, la línea cómo está creciendo la cantidad de cabezas de ganado. Esta sigue aumentando. Y también de los mataderos. Y a pesar de que los bovinos están creciendo, tienes una reducción de rebaños. Porque los que tienen un hato pequeño, vamos. Perfecto, si te quedan solo 2 minuticos, querida Leticia. La gente de los municipios, podemos ver esta misma tendencia a nivel municipal. Son municipios del Pará, y ahí podemos ver como la concentración. Y podemos ver quiénes son las corporaciones que están, porque hay concentración política y concentración de poder corporativo. Hay una reconfiguración del sistema alimentario. Hay una captura de las cooperativas, como Andrea ya mencionó, un poder político mayor, y quienes controlan el Congreso Nacional, donde se dan las mayores transformaciones, es donde se hacen los negocios para mayores
tecnologías. Y hay un frente parlamentario de agropecuaria que quiere asesorar, que está siendo asesorado, que son políticos que son asesorados por las agroindustrias. Y si acompañan las noticias brasileras, son los sectores de los agronegocios. Y ahí está el negacionismo, que no aceptan la culpa que tienen y la relación que hay con la deforestación. Puede que haya más conflictos de los que están acá, pero el agronegocio tiene una concentración muy fuerte del sector en el Brasil. También se produce la negación hacia temas como cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Leticia. Vamos, el tiempo siempre juega en nuestra contra en estos escenarios, pero gracias por las reflexiones que nos plantean y que también traen puntos muy importantes a colación. El asunto de cómo estos cambios en el sistema agroalimentario han cambiado en nuestra dieta. Para quienes estuvieron al inicio, puse una canción que habla de muchas verduras, tubérculos colombianos, que mucha gente no conoce. Muchísima gente en Colombia. Creo que si hacemos una encuesta, la mayoría no sabría qué son chuguas, chachafrutos y otros de estos que mencionamos. Y esto nos muestra cómo también el colonialismo se impone a través de la dieta. Y no solo a través de lo que estamos comiendo, sino también a partir de diseñar una subregión para las necesidades del norte global, necesidades que sabemos y se ha denunciado mucho, han estado asociadas al extractivismo, a la minería, a la extracción petrolera, etcétera, pero que también vemos como cada vez más este sistema agroalimentario es colonial. Y no solo es colonial, sino que es patriarcal. Es un sistema que es masculinizado. Si revisamos, por ejemplo, la Fundación Solón de Bolivia tiene unos estudios muy interesantes sobre la participación de mujeres en los puestos directivos de los gremios, no de las empresas, pero de los gremios y asociaciones ganaderas del país, y en las actas solo encontró la participación de una mujer en un cargo administrativo. O sea, las mujeres no están decidiendo en este sistema agroalimentario colonial que se nos está imponiendo. Un sistema agroalimentario, además, asociado a otras formas coloniales y a dependencias como la petrolera, porque Leticia nos habló de los agrotóxicos al final, también nos han hablado de la producción de soya. Entonces, mirar, es como es todo un encadenamiento con afectaciones a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los bosques, a las selvas, a las aguas. Y es todo un encadenamiento anclado a poderes corporativos globalizados también, para lo cual hemos invitado para esta parte final a Merel van der Mark, seguramente lo estoy pronunciando terriblemente, en nombre de la campaña. El nombre está en inglés, sigue estando en debate aún la traducción, pero de Stop Financing Factory Farming, es decir, alto al financiamiento de la ganadería industrial, fundamentalmente por los bancos públicos, por los bancos de desarrollo. Entonces, Merel, en nombre de la campaña, nos va a acompañar en estos momentos. Merel es quien dirige el trabajo de sinergia animal con las instituciones financieras, haciendo campaña para que se adopten políticas firmes de bienestar animal e impulsando un cambio de las finanzas hacia sistemas de producción de alimentos más respetuosos con los animales y basados en plantas. Ella también colabora con la coalición Forest and Finance o Bosques y Finanzas,
que denuncia el papel de las instituciones financieras en la deforestación, por supuesto, como ya hemos visto. Entonces, adelante, Meryl. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Global Forest Coalition por el invite y organizar este evento. Yo voy a hablar en inglés para que no sufra mucho con mi portuñol. So I'll try to share my screen. Let's hope if that works. Voy a compartir mi pantalla. I think it's working, right? So I would like to talk a little bit about Faremos la financiación de campaign, which is a campaign of a coalition las granjas organizations from different parts of the y world, de las focusing on the role that fábricas, banks play in financing industrial scale livestock porque muchos de los bancos están financiando la producción intensiva, la producción extensiva de ganado en América Latina, pero también la producción intensiva de chanchos, especialmente el alimento que requiere su mantenimiento dentro de granjas industriales. Vamos a ver los impactos que tienen en el clima y en los objetivos de desarrollo sostenibles. Esto está siendo financiado por los bancos y creemos que in such a way that it actually supports the tienen achievement que guiar sus políticas en relación a lograr estas metas. Así que estas granjas industriales están impactando en el clima al ODS 13, biodiversidad, los ODS el 6, el 7, el 13, el 14, 15, la salud humana, etcétera. Y vamos a ir por los argumentos claves para ver que no se justifica las granjas industriales. Así que vamos a empezar con la crisis climática. La producción de ganado contribuye alrededor de un 14,5% en los gases de efecto invernadero y producen alrededor de 32% de las emisiones de metano, siendo uno de los mayores contribuyentes en relación al metano, que es más fuerte que el dióxido de carbono. Así que reducir la ganadería extensiva puede ayudar de dos formas para enfrentar la crisis climática y lograr el Acuerdo de París. Las investigaciones nos dicen que para el 2030 la producción de ganado al 2050 solamente ganado llegaría a ser el 80%. Y el aumento de temperatura dependería prácticamente la mitad en relación a la producción de ganado. Así que no hay una forma que podamos lograr las metas del Acuerdo de París si no frenamos la ganadería, porque solamente el 20% sería para los otros sectores y el 80% sería parte de las emisiones de la ganadería. also reducing the resilience of food systems to climate change. So Además, también se reduce la resiliencia de los sistemas alimentarios al enfrentarse al cambio climático. Entonces, cuando se producen, por ejemplo, sequías, esto va a tener un impacto directo en los animales y esto tiene un impacto todavía más fuerte en los pequeños productores. Además, también pone en riesgo a nuestros sistemas alimentarios.
Ahora vamos a hablar sobre los argumentos en materia de biodiversidad. Como ya han comentado el resto de mis compañeros, nos estamos enfrentando. El sector es uno de los motores de la deforestación y esto se debe a que la mayor parte de las tierras se está transformando para pastos. Y si no, se están dedicando a la producción, por ejemplo, de soja, como ha mencionado mi compañera Leticia en la última presentación. Entonces, los cambios de las tierras también está produciendo un aumento de la pérdida de biodiversidad. Además, también se está produciendo un uso a gran escala de pesticidas y fertilizantes que afecta directamente a la biodiversidad y que hace que los ecosistemas sean más frágiles. La población de animales está disminuyendo y un elemento que puede enseñarnos el impacto negativo es que el 96% de los mamíferos de la Tierra son o humanos o ganado. Solo el 4% de los animales que existen en la Tierra pertenecen a la fauna salvaje. Y el 70% de todos los pájaros que existen en la Tierra son pollos o gallinas. Solo el 30% pertenecen a los animales salvajes, a la vida silvestre. Por lo tanto, hay pocas especies de animales que están dominando el resto de los ecosistemas. También tenemos un impacto directo en la crisis sanitaria. La gran producción de animales produce enfermedades zoonóticas. Como pueden ver en esta imagen, se producen animales en lugares muy grandes, pero se quedan en jaulas muy pequeñas. Todo está muy sucio. Además, si un animal coge alguna enfermedad, esta se transmite rápidamente al resto. Por lo tanto, esto es verdaderamente un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades zoonóticas. Esto supone un gran riesgo para nuestra salud. El informe del PNUMA nos ha advertido de este impacto. Por lo tanto, esta es una razón por la que tenemos que dejar de producir animales de esta forma. Por otra parte, otro elemento muy importante es la resistencia antimicrobiana, ya que en algunos países hasta el 80% del consumo total de antibióticos se produce en el sector ganadero. Muchas veces se les da antibióticos para que así puedan seguir viviendo a pesar de vivir en este tipo de condiciones. Y después, relacionado también con la salud, el consumo de carne roja también produce y contribuye a las enfermedades cardíacas, tales como la diabetes y ciertos tipos de cáncer. Después tenemos los impactos sociales y económicos. Estoy segura de que todos ustedes los conocen muy bien. Tenemos, como Miguel ha dicho anteriormente, se producen conflictos territoriales, conflictos en materia de acaparamiento de tierras. Después también tenemos la contaminación. Esto tiene un impacto en las comunidades locales, ya que se excluyen a personas que trabajan en el lugar en el que viven. Luego tenemos la concentración empresarial, que tiene un gran impacto en la soberanía alimentaria, porque la mayor parte de las tierras pertenecen a un par de personas ricas. Las comunidades locales no pueden competir contra ello y esto hace que la soberanía alimentaria esté en peligro. Además, los mataderos también producen trabajos, pero son trabajos muchas veces
muchas veces dicen que están produciendo trabajos, pero lo cierto es que están haciendo que las personas no produzcan sus propios alimentos. Y además también las personas que trabajan en los mataderos llegan incluso a arriesgar sus vidas. Otro argumento que se utiliza habitualmente es que necesitamos producir más carne porque necesitamos alimentar al mundo. Sin embargo, la producción de carne no es una forma eficaz y eficiente de alimentar a las personas porque solo representa el 18% de las calorías consumidas por los humanos. Sin embargo, esto representa la ocupación de 3/4 de toda la tierra. Entonces, el 80% de las calorías que consumimos se produce solo en 1/4 de la tierra. Podríamos alimentar al mundo con mucha menos tierra y además también podríamos garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. También permitiríamos la restauración de los ecosistemas y mantendríamos nuestro planeta. Y después, por supuesto, también tenemos que mencionar la crueldad animal, porque muchas veces los animales están en jaulas muy pequeñas en las que no pueden ni tan siquiera moverse. Los animales no pueden interactuar con otras especies, no pueden moverse y esto tiene un impacto muy negativo en su vida. Además, a los pollos se les manipula genéticamente para que crezcan de una forma muy rápida y esto tiene un impacto muy negativo en su salud. Por lo tanto, aquí estamos hablando directamente de crueldad animal. Perdón, me he olvidado de pasar a esta diapositiva. Por desgracia, los bancos de desarrollo siguen financiando a este sector. Y además, en los últimos 10 años, los bancos de desarrollo han financiado más o menos 5.000 millones de dólares a estos sectores que hemos mencionado. Y los bancos de desarrollo les están apoyando. Luego, los bancos de desarrollo no son los principales financiadores porque los bancos privados y el resto de bancos también financian a muchísimos de estos sectores, ya que este sector recibió más o menos 5.000 millones de dólares estadounidenses de la parte de unos 2.500 inversores y bancos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Merel. Tú le pones además otra arista a este tema y es la relación también que como seres humanos tenemos con otras especies y es ahí donde vemos otra desconexión más, la desconexión de olvidar que nosotras somos parte de la naturaleza, que no estamos aquí externos a ella, que no estamos aquí para dominarla y en esa medida los desafíos que tenemos nosotras, que asumo que nos estamos encontrando acá, que nos encontramos en la Coalición Mundial por los Bosques Tropicales, que nos encontramos en otras redes como Stop Financing Factory Farming, es porque queremos un mundo posible para todos, un mundo en que quepan muchos mundos y tenemos que religar entonces lo que ha estado separado. Y lo que ha estado separado de manera artificial por un sistema capitalista, de un poder corporativo que se cimenta también, como hemos visto realmente, en el patriarcado, en el colonialismo. Entonces tenemos que descolonializar nuestros sistemas alimentarios, tenemos que despatriarcalizar nuestras formas de relacionarnos con los ecosistemas y juntar esto que ha estado artificialmente separado. Recordando también
que nadie sabe tanto solito como sabemos todas y todas juntas, que realmente nos necesitamos. Aquí pueden hablar mejor Leticia, nuestras compañeras brasileras, que nadie salva a nadie y nadie se salva solo, como nos decía el maravilloso Paulo Freire. Y en esa medida, avanzar en las alternativas requiere ideas desde lo local, desde lo nacional, desde lo internacional. Y por eso quisiera cerrar este momento. No sé cómo vamos a hacer con las preguntas, me lo he estado pensando los últimos 20 minutos, porque este último momento queremos hablar de la campaña de Stop Financing Factory Farming, a la cual nos gustaría también que se pudieran unir para exigirle a los bancos de desarrollo que dejen de financiar estas actividades lesivas, evidentemente, para los ecosistemas. Y en este caso, les quisiéramos pedir, por ejemplo, les voy a compartir mi pantalla un momento. Inicialmente, adherir a una acción que estamos promoviendo desde la campaña esta semana, y es la adhesión a esta carta para solicitar que no se apruebe un préstamo por 32 millones de dólares a un proyecto de expansión láctea en Brasil. Un proyecto que está catalogado con riesgo B, que en teoría no es tan alto, pero investigaciones y acercamientos un poco en más detalle, con la premura que siempre implican estos tiempos para comentarios, ha mostrado distintos riesgos como trabajos forzados, como riesgos a la niñez, también riesgos de deforestación. Entonces, ahora una de las acciones concretas que les quisiéramos pedir desde la campaña y que les enviaré en el día de hoy es adherir a esta carta. Ojalá sobre todo desde Brasil nos puedan ayudar también un poco a difundirla. Esto pensando un poco desde las acciones que podemos hacer desde lo internacional, y si tienen interés de unirse a la campaña de alto al financiamiento de la ganadería industrial, me pueden contactar. Lo que buscamos ahí también y lo que se puede ofrecer un poco es hacerle seguimiento a préstamos recién aprobados o que se van a aprobar por parte de los bancos de desarrollo en los distintos países. Préstamos para ganadería intensiva principalmente. Y es un espacio que necesita de nuestras voces también, que necesita de los espacios locales para dar fuerza y para que nos escuchen, para que podamos erosionar de manera conjunta el poder corporativo. Recordar que las alternativas pasan por todos los espacios. A mí ayer se me estaba ocurriendo que, por ejemplo, podríamos pensar en algún momento en un reto de, bueno, usted sabe de dónde vienen los ingredientes de su plato. Hacer una serie de videos con eso, como si este frijol viene de la finca de mi vecino, viene de este campesino, no es de la tienda, no es un frijol importado, no sé, en nuestro caso de Brasil, etcétera. Entonces, muchas gracias. No sé si las intérpretes se puedan quedar unos 10 minutos más para que quizás cerremos con una muy breve ronda de preguntas, porque debíamos haber terminado hace 2 minutos. De todas maneras, podemos hacer un seguimiento a esto, y si hay otras preguntas, comentarios, me los pueden hacer llegar, que creo que todas tienen mi contacto. Si no, ya lo escribo en el chat, para entablar otros diálogos con los panelistas y ojalá avanzar hacia la esperanza. Veo que Inés levantó la mano. Adelante, compañera. Muchas gracias, Andrea. Quiero agradecer por este espacio tan nutritivo en información y en reflexiones, y también pensado en las distintas perspectivas que colocaron las distintas expositores. Natalia, Miguel, Leticia y Merel han dado un panorama completo, pero quisiera sumar uno más, que es la mirada de la otra ganadería, del pueblo que resiste, de los pueblos que conservan su conocimiento tradicional, que conservan razas de ganado
aves, cerdos, vacas, no diseñadas por el mercado, sino razas resistentes, aguantadoras, que se vinculan con las familias productoras de manera vital. Esa otra ganadería que constituyó históricamente desde que el humano evoluciona parte de nuestra dieta, de nuestra comida verdadera. Esa ganadería está resistiendo y ofrece esperanzas porque es ganadería sin antibióticos, es ganadería que suma a la salud de los pueblos. Y en ese sentido quiero agradecerte, Andrea, porque has colocado muy bien el carácter colonial, racista, patriarcal y norte-sur de este problema. Este problema no es un problema de nuestros pueblos, es un problema de los consumidores de los países ricos. Allí se inició y allí hace pie esta financiarización que es mucho más reciente que el extractivismo que también coloca Merel y que se basa en la renta de los inversionistas globales que están en su gran mayoría en el norte. Entonces, quería aportar esta perspectiva, alentar a los miembros de la coalición a seguir resistiendo el colonialismo y el patriarcado, a seguir comprometidos en el trabajo con los territorios, que es donde está la esperanza de un futuro para la humanidad y para todos los seres vivos. Y quería pedir finalmente que por favor nos pasen las presentaciones porque eso nos da insumos para nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Inés. Quedamos con la tarea de continuar avanzando en las alternativas y de reconocer las distintas perspectivas y apuestas que desde los pueblos se hacen por la soberanía, por la autonomía alimentaria. No sé si alguien quiera hacer otro comentario para cerrar en 5 minutos. O quedamos todas muy tristes sin saber qué decir. Buenos días, Andrea. Quisiera... Adelante, Gerardina. Bueno, yo soy Gerardina, me matriculo en esta escuela desde hoy. Yo soy una trabajadora de base en la Amazonía colombiana, 20 años. Ríos, montañas, selva, es lo que he vivido durante todos estos años. Yo siento que hay cosas que permanecen a nivel problemático como la tierra. Siempre la tierra, vamos, y es la tierra el problema. Pero me preocupa también, bueno, yo he estado en una zona tremendamente ganadera, San Vicente del Caguán, primer lugar en deforestación a nivel de Colombia. Vivimos peleando ese puesto con Cartagena del Chairá, que es nuestro vecino. Pero me preocupa mucho lo de soberanía alimentaria. Estamos haciendo experiencia de recolección de semillas, de volver a lo tradicional, pero es tan complicado porque la ganadería da para comprar hasta los plátanos en el pueblo y el cilantro por llegar a cosas muy, muy mínimas. Configurar el plato, me encantó lo que dijo Andrea, cómo analizar qué comemos hoy y de dónde proviene. Y yo me atrevo a decir que hay nuevos indicadores y claves para explorar la pobreza en nuestros países, que es la carne y la leche. ¿Cuánta carne compras al mes? Significa cuánto te ganas y cómo vives. ¿Cuánta leche toman los niños? Es otro indicador hoy para decir cómo se nutren los niños y cómo vive una familia. Solo quería hacer ese comentario, ¿no? Hay nuevos indicadores, nuevas claves para acercarnos y para hacer un estudio de pobreza más real, ¿no? Voy a decir algo que suena feo, desde el estómago, desde la nutrición de nuestros vecinos, de la gente que, sí, yo estoy en este momento en Cali, comprar una libra de carne es imposible, ¿no? Pero si decimos, bueno, todo el proceso para consumir menos, ¿qué come la gente? Tenemos en la cabeza, todo está aquí en la cabeza, es cuestión de mentalidad. Gracias. Me encantó esto, me encantó más, no me interesó y sigo como estudiante aquí en este espacio. Gracias. Muchas gracias, querida Gerardina. Pues estamos todas aprendiendo juntas y aprender no para preocuparnos solamente, sino para ver cómo podemos avanzar, porque también
pues la ganadería extensiva es un imaginario cultural. Entonces también es disputar esos imaginarios y descolonizar nuestras prácticas, nuestros sentires, descolonizar hasta el paladar. Entonces yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero les puedo proponer una reunión prontamente de la campaña de ganadería insustentable de la Coalición Mundial por los Bosques, a ver si logramos darle mayor robustez a nuestro comité directivo, mayor participación, más lecturas desde el sur global. Aquí, por ejemplo, tenemos también a Wembo, que nos acompaña desde China. Entonces, interesante tener estas distintas perspectivas para poder avanzar en las estrategias y en las alternativas. Entonces, yo me comprometo a enviarles hoy la carta. Ojalá nos puedan responder hoy porque el préstamo sería aprobado el 30 de abril. Como saben, estos plazos son siempre muy cortos para comentarios. Obviamente es algo también estratégico, no dar tiempo de que la gente pueda reaccionar. Entonces yo me comprometo a enviarles hoy la carta. Ojalá respondan entre hoy y mañana. Igualmente, los próximos pasos serán también compartir las grabaciones de la charla e idóneamente que cuadremos una reunión de la campaña de ganadería para pensar algunas alternativas y para pensar también lo que dice Inés me parece muy importante, cómo visibilizar estos otros sistemas alimentarios que no están comiéndose al Paraguay, por ejemplo, como nos decía ahorita Miguel. Entonces, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. El tiempo de verdad siempre es muy apremiante, pero les agradezco estar acá y les quería pedir un favor cortico y es si pueden prender la cámara un segundito para que, bueno, mientras nos logramos ver presencialmente, aunque veo a Leticia en 20 días en Bogotá, podamos al menos tener este recuerdo de que compartimos virtualmente un momento. Entonces, listo. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a nuestro equipo de apoyo técnico, siempre tan maravilloso. Gracias a los intérpretes y bueno, hasta pronto a seguir caminando la esperanza, la discusión y el debate.